Hola, bueno, mi nombre es José Mena Quiroz, soy estudiante de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vengo a hablarles sobre las poblaciones indígenas que han habitado en el territorio costarricense junto con mi compañero José Alvarado. Bueno, espero que este video sea de gran apoyo para ustedes. Bueno, para dar inicio con este video, me gustaría volverme a 12.000 años atrás. Bueno, la vida antes de los españoles, la vida de los aborígenes indígenas. Hace más de 12.000 años, los primeros pobladores de nuestro territorio eran indígenas, los cuales se caracterizaban por ser nómadas y cazadores. Estos indígenas también se caracterizaban por tener un alto desarrollo cultural y social. Antes de la llegada del colón, ellos se organizaban en calicados. Esto era un grupo o un tipo de rango en donde su líder lo llamaban cacique. Ellos crearon obras de infraestructura con mucha técnica y creatividad. Para esta época, en donde se basaba en la manera de vida mundo, que hasta el momento algunos grupos aún mantienen esa costumbre. También elaboraban objetos para la caza de animales o para cultivo de sus productos, los cuales harían que se facilitaran estas actividades. Mi nombre es Jorge Alvarado. Me corresponde hablar sobre la llegada de los españoles a nuestro territorio. Mucho tiempo después, Cristóbal Colón llegaría a lo que hoy se conoce como Costa Rica. Para que esto pasara, Cristóbal Colón realizó 4 viajes desde Europa. Él comenzó su viaje de un lugar llamado Puerto de Palos de España. Cristóbal Colón lideró 3 naves, las cuales se llamaban La Pinta, La Niña y la Santa María. En su primer viaje, Colón tenía como objetivo cruzar el Océano Atlántico y así llegar al continente asiático, pero no fue así. Al navegar por varios días y lograr tocar la Tierra, él pensó haber llegado al territorio asiático sin tener alguna realmente. Fue lo que se le conoce hoy como América. Exactamente, él tuvo contacto con los nativos y llamó con el nombre de indios. Después de eso, él continuó su viaje hasta llegar a lo que conocemos como Cuba y después llegar a Santo Domingo, pero con una consecuencia, y fue que una de sus naves, la Santa María, chocara y así se hundiera, dejando aproximadamente 40 hombres en una especie de edificio construido con la madera de una nave, mientras él regresaba a Europa para así poder prepararse para su segundo viaje. Su objetivo fue inculcar la religión cristiana en los pueblos encontrados en su primer viaje. Para realizar este viaje, él llevó a 17 barcos y un aproximado de 17.000 soldados. Este viaje fue aproximadamente con el mismo recorrido, pero con el hallazgo de Jamaica. Para su tercer viaje, él visitó África para después llegar a lo que se conoce hoy como Trinidad y Tobago. En su cuarto viaje, él cruzó el Atlántico después de pasar por las islas de Jamaica para así llegar al centro de América, a Honduras y después a Nicaragua y Costa Rica. Al conocer nuestro territorio en el año 1502, 10 años después de su primer viaje a América, para su ejército lo acompañaron un total de 140 personas, las cuales venían en 4 distintas naves. Este proyecto de dominación trajo consigo una serie de consecuencias para los habitantes de nuestra tierra, y una de las más importantes fue el gran impacto provocado por los españoles para nuestros indígenas, ya que llegaron a cambiar la cultura, la desaparición de sus creencias, modo de vida y sus distintas tradiciones. La esclavitud por parte de los europeos fue otra de las consecuencias más importantes y por las que más sufrieron los aborígenes. Este tipo de esclavitud se basaba en que se les otorgaba un grupo de indígenas a un europeo. Esta persona se encargaba de enseñar obligatoriamente su idioma, sus nuevas tradiciones y la religión
y de la forma de pago para este indígena era obligado a trabajar para ellos. Esto fue llamado como la encomienda. Esto fue el motivo de que los aborígenes tuvieran este cambio en sus tradiciones y costumbres, la forma de encomienda, ya que ellos se vieron obligados a aprender nuevas formas de interactuar con el resto del mundo. Y poco a poco los españoles les incluyeron el español y la religión católica a sus creencias. Su cultura o su religión era politeísta, o sea, creían que existía más de un Dios, y es por eso que los españoles le incluían con la religión católica. Otra de las consecuencias fue la parte democrática, en donde los españoles, al ir cumpliendo su propósito de dominación, se fue deshaciendo de miles de aborígenes, por razones como las que no estaban de acuerdo con este cambio, o por la misma esclavitud, en donde no recibían comida o hasta la hidratación necesaria. Socialmente hablando, se dio el mestizaje. Esto era que los europeos poco a poco fueron teniendo relaciones con los indígenas y fueron creando nuevos miembros por los cuales se les llamaba como mestizos. Bueno, para compartir este video, hablaremos un poco de los grupos indígenas que han existido y existen en nuestro territorio costarricense. Bueno, se dice que Costa Rica y su territorio es muy diverso. A lo largo de sus tierras habitan 8 grupos diferentes de indígenas o aborígenes. Para esto explicaremos cada uno de estos grupos y daremos con datos como su ubicación, sus creencias o tradiciones distintivas. Bueno, para dar inicio con un grupo muy conocido en Costa Rica, es el grupo Frontera. Ese grupo se localiza en Matambú, es una zona de Guanacaste, entre Nicoya y Orange. Los rasgos o las características más distintivas e importantes para este grupo es que fueron sometidos a un proceso de mestizaje y dominación. Por el mestizaje, ya que es importante hablar sobre el impacto que se trajo. Este grupo fue uno de los más afectados porque sus descendientes poco a poco iban perdiendo estas características distintivas. Después ellos poco a poco perdieron su cultura. Sin embargo, en la actualidad ellos buscan la manera de recrear, por decirlo de alguna manera, su cultura, la cual es manifestada por algunas comidas, la creatividad para crear objetos artesanales y la música. Por otro lado tenemos al Maleco o Guatusos. Esta etnia se encuentra en la zona norte, lo que es hoy en día San Carlos, específicamente en un lugar llamado Guatuso. Y bueno, la mayoría de esta comunidad vive en 3 lugares específicos, los cuales toman el nombre de Tongibe, Margarita y El Sol. Estas comunidades se encuentran en Guatuso. Otro dato importante sobre este grupo es que, bueno, sus primeros pobladores provenían de otras etnias. Ellos lo que buscaron es huir de la dominación por parte de los europeos, ya que, bueno, como todos sabemos, los españoles trajeron un proceso de captura o esclavización, y por eso esas personas poco a poco fueron desarrollando este grupo llamado Maleco. Este grupo fue sometido, pero ellos conservaron su lenguaje y sus culturas, sobre todo en los años 80, después de que les quitaran sus terrenos. Por eso es que ahora se crearon las leyes de protección de las tierras indígenas, ya que, bueno, existen personas que habitan en esos pueblos y poco a poco se van metiendo más en su cultura, y por eso es que se da el famoso mestizaje. Bueno, el grupo Huetar es otro de esos 8 grupos que
Este grupo se ubica en el pueblo llamado ¿sí? que se encuentra en San José, exactamente en Puriscal. Como ven, es un grupo que se encuentra en la parte central del país. Bueno, sus rasgos más importantes o característicos son que en algún momento llegaron a ser la población más numerosa del país. Sin embargo, el proceso de los españoles con su esclavitud y dominación fue exterminando poco a poco a las personas pertenecientes de este grupo, hasta el punto de quedar casi exterminados por completo. Otra característica, otro rasgo distintivo es que sus descendientes mantienen vivas algunas comidas o tradiciones. Una de ellas, y por la cual se distingue del resto, es por el trabajo muy bien en la parte textil y la creación de utensilios domésticos. Y por último, su lenguaje se perdió hace demasiados años. Bueno, otro grupo, otra etnia es la Terra, o también llamada Terir. Este es un grupo que habita en la zona sur de nuestro país, específicamente en Buenos Aires y en las orillas del gran río Terra. Se caracterizan porque ellos son pertenecientes de Panamá. Bueno, sus primeras personas eran traídas de Panamá en la época colonial y por eso hoy en día ellos buscan como juntar con sus parientes panameños o buscar una manera de restablecer su cultura y sus tradiciones para así impartirlas, por decirlo de una manera, en nuestro territorio. Otros rasgos distintivos es su idioma, el cual toma el nombre de Teín. Es un idioma muy diferente y por ende no es comúnmente utilizado o escuchado en sus comunidades. Por otro lado tenemos al grupo Cabeca, el cual se ubica en la zona sur, también en Cartago, específicamente en la zona de Villalba. Bueno, por otro lado también existen grupos de Limón, Matina, Siquirres y lo que es Salamanca. Los rasgos más distintivos de este grupo es su población, la cual es la más numerosa de nuestro país. Al ser tan grande esta población, se divide en 8 diferentes grupos indígenas. Estos indígenas se caracterizan por no perder su lengua cabeca, ni sus tradiciones o culturas o las tradiciones espirituales o familiares. Sin embargo, se han visto muy afectados por la destrucción de sus bosques. En estos bosques ellos cultivan su comida y obtienen sus materiales para vivir. En particular, realizan o consumen la medicina casera o tradicional, como quieran llamarlo. O sea, ellos mismos la crean y la consumen. Y bueno, cabe destacar que el lenguaje cabecar es el más común o con el que los indígenas tienden a utilizar con el ciudadano costarricense, siendo esta la lengua del grupo étnico más numeroso de nuestro territorio, con más de 9.000 personas hablantes. También existe el grupo llamado Brevi. Este grupo se localiza en ambos lados de la cordillera de Salamanca y se distingue porque sus costumbres y tradiciones son muy similares, por no decir iguales, a las del grupo Cabeca. Ellos se mantienen muy arraigados a sus creencias, sin embargo, poco a poco han ido perdiendo estas creencias por la penetración de las personas blancas y el desarrollo por Costa Rica, viéndose afectadas sus zonas o donde se localizan este grupo indígena. Por esto ellos han ido perdiendo sus creencias. Recordemos que este es uno de los grupos que han sido muy afectados también por la penetración de las personas blancas. Estas personas, ya que estas personas compran terrenos para construir o para agricultura, pero sin querer van extendiendo este grupo. Este grupo tiene un sistema de filiación materna. Bueno, ¿qué es esto? Esto es que el nombre o el apellido de la madre es también utilizado para su hijo, pero con el cambio de que también utiliza la terminación agua.
Bueno, para continuar con el video, les hablaremos del grupo Runca o Boruca. Es un grupo que habita principalmente en el territorio llamado Rey Curré y Boruca, en la zona sur. Este era un grupo muy rico en cultura y se caracterizaban por su folclore y la artesanía. Para este tipo de actividades hay que destacar que las mujeres son las más protagonistas. Sin embargo, poco a poco esto se fue perdiendo por la dispersión de su población, por la construcción de la represa hidroeléctrica llamada Boruca, que afectó gran parte de su territorio. Y bueno, cabe destacar que este es un grupo que busca volver a sus culturas por medio de la radio Boruca. Bueno, para finalizar con la explicación de los 8 grupos, tenemos al grupo Huayní, o también llamado Nave. Es una población localizada en el Pacífico Sur, muy cerca de la frontera con Panamá. Este grupo tiene gran relación con la población panameña, ya que en el siglo pasado habitaban en su territorio. Sin embargo, recientemente se les reconoce como costarricenses. Pero esto no ha sido problema con su cultura, ya que aún conservan fuertemente sus tradiciones, la medicina tradicional y su lengua. Y bueno, a modo de conclusión, nosotros lo que realizamos fue dividirnos en 3 notas que nos parecieron muy generales e importantes. Y bueno, para comenzar, en el primer lugar, podemos decir que estos 8 grupos diferentes de indígenas tienen grandes rasgos distintivos y se encuentran en lugares muy dispersos en el territorio tico. Otro de los puntos fue que los españoles vinieron a cambiar el entorno en el que vivían los indígenas en nuestro territorio. Lo lamentable fue que la forma en que lo hicieron, o sea, la esclavitud y el poder de dominación, fue como muy duro para los indígenas habitantes. Y por último, nos enfocamos en la vida antes de la llegada de los europeos. Nuestros pobladores se caracterizaban por ser una sociedad nómada, cazadora, la cual era rica en costumbres y tradiciones, como lo fue la artesanía, que fue un punto común en el que nos destacamos.